Hola amigos, hoy segunda etapa, vamos desde Patmos a Lipsis. Vamos navegando con un viento de través de unos 12 nudos, entre 12 y 15, y navegamos a 6 nudos, 6, 7 y algo, así que nada mal para una carabela. Más o menos son de, esta concretamente son de 12 millas, con lo cual ni es travesía ni es nada, es un paseíto por el bosque. Decidimos de no salir ayer con viento sur y salir hoy con viento norte. Los vientos ya están cambiando, estamos en octubre, ¿no? Y el capitán no sabe en qué día vive. Estamos en octubre, entonces la temperatura del agua ya va cambiando y también va cambiando la temperatura de las capas altas de la atmósfera, con lo cual un día tenemos sur, otro día tenemos norte, y las temperaturas van cambiando y los vientos también, además de los vientos de componente terrales cuando te vas acercando a una isla, que van cambiando. Algunas veces os hablo de los barcos tappers y os digo que con poco viento están rizando y que tienen que estar constantemente pendientes de las velas y todo eso. Quiero enseñar una cosa. A veces os hablo de los barcos tappers y me refiero a que con poco viento ya tienen que estar rizando, porque son barcos para trayectos, pues para lo que son. Con brisas, deben moverse rápidos, deben dar sensaciones con poco viento, entonces cuando el viento sube pues tienen que estar rizando constantemente. Y es otra diferencia con los barcos buenos. Te puedes encontrar con 15, 18, 20 nudos y nosotros vamos con todo el trapo tranquilamente. Hasta 20, 22 nudos nos solemos rizar un poco, y no es porque el barco lo necesite, sino porque lo necesita la tripulación, más que nada, para ir un poco más cómodos. Algunos me preguntáis sobre las velas, cómo las usamos y tal, y ahora voy a poner un ejemplo. Íbamos navegando, como habéis visto, con Mayor y Génova, y ahora vamos solo con el Génova. Y el motivo principal es que, como el viento se está metiendo ya muy de popa, lo que pasa con la Mayor es que desventa el Génova. Entonces, al ser velas enrollables eléctricas, para mí es mucho mejor navegar con el Génova, o lo que se llama navegar a la francesa, porque es mucho más fácil de recogerla, mucho más fácil de maniobrar. En un momento le doy al botón y la quito del medio, y así es mucho mejor, recibe todo el viento. El trimado de las velas no es que vayamos pendientes de ellas, nos esperamos el viento que debe de llevarnos del punto A al punto B,
y rara vez hacemos bordos, por no decir que habré hecho un par de ellos en 3 años. No hacemos bordos. Pues esperamos el viento que nos viene bien para ir, ponemos las velas y vamos, sin más. Yo creo que cuando navegas tanto o estás tanto tiempo a bordo, al final estar pendiente y estar todo el rato pendiente de las velas, que si muevo el carro, que si tal, que si tiro de aquí, que si miro el no sé qué. No sé de cruceristas que vivan como nosotros en barco que hagan eso. Más bien eso es para otro tipo de gente, otro tipo de navegante que le gusta la regata o que le gusta estar más pendiente de eso. Lipsy-Port, Lipsy-Port, Lipsy-Port. This is Petit Marine Sailing Boat. Do you hear me? Over? Yes, yes, I can hear you. RT. It's possible have the price for the port for 1-2 days para Caló? You have to ask the supervisor in the port. We don't know the price. You have to ask the supervisor in the port. Efra Listopoli, sorry to disturb you, sir. Have a good day. You do have a good Y day. esta es la última maniobra que hacemos cuando llegamos a puerto. Tiramos el hierro El ancla. y fondeamos. Y con esto se acabó la segunda etapa del viaje de Samos a Rhodes. Y toca descubrir Lipsy. Empezamos la etapa 3 con una previsión de viento que iba a rondar entre los 5 y los 10 nudos más o menos, lo cual, como vamos a 12 millas, podíamos permitirnos irnos a vela, aunque sea arrastrándonos cutremente, porque ya sabéis que los barcos como el nuestro pues no están hechos para ventolinas. El caso es que del viento prometido nada, entonces vamos a motor. Allí tenemos al Trifone, con el que estamos compartiendo unos días, y vamos rumbo a Leros. Así que este trozo del vídeo va a ser muy corto, porque si vamos a motor no hay nada que explicar. No llevamos las velas, llevamos la mesana un poco para que ayude un poco al timón, pero poca cosa. Así que nada, este trozo va a ser muy corto. Y se acabó la segunda etapa. Hemos vuelto al puerto de Leros, al puerto gratuito de Leros, de lo cual nos hemos enterado que el puerto público es bastante más grande de lo que pensábamos, porque había un barco aquí grande que ocupaba un montón de sitios. Os lo enseñé en el vídeo de Leros, podéis verlo, lo dejo aquí arriba. Y pensábamos que de la popa de ese barco hacia acá era el puerto público, pero no. Total, se acabó la segunda etapa sin ningún incidente. Estamos en puerto junto con Roberto, con el Tukitaka Tukité y otro barco que ha venido para la fiesta del sábado. Y lo que vamos a hacer es enseguida comenzar la tercera etapa, que esta sí va a ser interesante. Salimos el martes, esperamos tener viento para hacer unas 70 millas desde Leros hasta Kos o hasta Nisiros. Ya veremos, según las horas, según como estemos de ánimos, daremos más largo o más corta. Esta segunda etapa no ha sido nada interesante, pero como dije que iba a hacer el vídeo de cruzar todo el Dodecaneso, voy a hacer etapa por etapa. Venga, nos vemos en la siguiente.